Saludamos al doctor Darío Ordóñez, él es director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay. Doctor Ordóñez, el tema de los habeas corpus y en general algo que ha sido calificado incluso como un derecho del garantismo constitucional ha generado mucha polémica en el país, al punto que el presidente de la República ha convocado a varios funcionarios que tienen que ver con este quehacer de la administración de la justicia y entre ellos, de hecho, al Consejo de la Judicatura. Se decidió dirigir un pedido a la Corte Constitucional para obtener respuestas y ciertos lineamientos sobre el tema. Quisiera conocer su punto de vista. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Un saludo cordial y fraterno a toda la ciudadanía azuaya, ecuatoriana, cuencana en particular. Sí, efectivamente, profundamente preocupados frente a los últimos acontecimientos que se suscitaron y que es de dominio público en Manglar Alto y en otras localidades del país, con relación a conceder una serie de habeas corpus, entre otros al ex vicepresidente de la República, a un extranjero que estaba vinculado con temas de narcotráfico e incluso a un líder de algún grupo de organizaciones criminales. Muy preocupados, efectivamente el señor presidente de la República convocó públicamente a una reunión a los dos representantes fundamentales del sector de justicia, al doctor Iván Sagisela Rodas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y al doctor Fausto Murillo Fierro, quien es el presidente nacional del Consejo de la Judicatura. Esta reunión se dio el día de ayer, conjuntamente con el mandatario de la República, y entre las tres autoridades han considerado fundamental, especialmente las autoridades del sector de justicia, convocar o proponer una comunicación a la Corte Constitucional para que se pueda dirimir tres temas fundamentales que con ocasión de estos habeas corpus le tiene al país preocupado. El primero de ellos, que debe ser de conocimiento público, es el hecho a que se pueda revertir una resolución de la Corte Constitucional, la misma que estaba relacionada a que los señores jueces, conociendo acciones de protección o habeas corpus o acciones constitucionales en general, no incurrirían en prevaricato. Ha considerado a las más altas autoridades de justicia que ese es un tema que la Corte Constitucional tendría que meditar y sea la ocasión para que pueda ser revertido y derogada esa resolución. Y pues temas tan delicados como los que acaba de pasar en el país deberían ser también objeto, todos los jueces de la República, en acciones de protección, en acciones constitucionales o en otras, pueden ser también objetos de procesos o de enjuiciamientos penales por un delito de prevaricato. Por lo tanto, en esta disposición o solicitud de los señores presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, como segundo punto se había solicitado a la Corte Constitucional el día de ayer un tema fundamental, que es el de limitar a la acción de habeas corpus, toda vez que se indica que ha habido un verdadero abuso de este mecanismo jurídico constitucional. Debería delimitarse, restringirse su abuso en definitiva, a efectos de que no pueda darse, como se ha venido dando, temas de habeas corpus presentados, por ejemplo, en un cantón lejano donde está el señor que ha perdido su libertad, que es el caso, por ejemplo, del señor Glass, que fue solicitado en un punto conocido como Manglar Alto, y así por el estilo. Entonces, la Corte Constitucional debería, por imperio jurídico constitucional y por seguridad jurídica, delimitar el uso del habeas corpus. Ya. Ese ha sido En el este segundo tema, pedido doctor que he hecho. Ordóñez, explícanos un poquito, usted como hombre de derecho y en este caso como director del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia, esto de la discrecionalidad es un tema bastante complejo, pues los jueces tienen que ser discrecionales dentro de los márgenes que le da la ley y pedir que se intente delimitar para evitar los abusos, evidentemente, y eliminar elementos discrecionales es un tanto abstracto. Bueno, yo considero definitivamente más bien que el operador de justicia, esto es el juez o jueza, debe tener un marco jurídico para que pueda participar y pueda actuar de manera amplia.
pero no por aquello de que pueda actuar de manera discrecional o amplia se cometan este tipo de abusos. Por ejemplo, la Corte Constitucional en una futura resolución de carácter obligatorio sí debería indicar de manera clara y categórica que, por ejemplo, las acciones de habeas corpus no podrán ser presentadas en ningún otro lugar que no sea el lugar de detención de la persona privada de libertad. Y así, por los hechos, deberían ser fijadas una serie de reglas para que las actuaciones de los jueces tampoco tengan una absoluta discrecionalidad que da motivo a lo que lamentablemente ha venido sucediendo. Eso es definitiva con relación a este segundo punto. Es claro que Y el hay un tercero, que factor, es también vital. es claro que hay un factor humano Adelante. en ese punto y que es difícil poner límites específicos en el tema de discrecionalidad, me refiero. Así es, pero yo creo que con la ponderación que puede tener un juez, porque yo sí considero, mi estimado Gustavo, de que la inmensa mayoría de jueces y jueces del país, y obviamente los nuestros de la provincia de La Suay, son personas y son profesionales del derecho que han venido actuando con ética, con responsabilidad, con decencia, con pulcritud en sus resoluciones. Pero por supuesto, como decía el doctor Saquicela, también existen determinados servidores judiciales que no lo hacen. Y por eso es importante convocar especialmente a los medios de comunicación, a los abogados de la República, a la ciudadanía en general, a que denuncien, a que de manera libre denuncien atropellos, actos irregulares o actos de corrupción en contra de servidores judiciales. Para eso está el Consejo de la Judicatura, por un lado, para mejorar el sistema de justicia y para aquellos casos que son puntuales, de jueces o juezas que puedan estar contrarios de la norma y a la Constitución, puedan tener la responsabilidad que emita el Pleno del Consejo de la Judicatura. Un punto adicional, doctor Ordóñez, es aquel que se refiere a que los jueces puedan o no iniciar procesos penales en actos de corrupción. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto dentro de esto? Ya, me estaba refiriendo ya al tercer punto que fue emitido el día de ayer en un comunicado a la Corte Constitucional. No son procesos penales, sino procesos disciplinarios. Ocurre que la Corte Constitucional hace un tiempo atrás, un año y medio, 2 años atrás, indicó que los procesos disciplinarios en contra de los jueces y de las juezas debe pasar en primer lugar por un visto bueno o una autorización del superior del juez. En casos de eso ha impedido que el Consejo de la Judicatura hoy en día puede iniciar de oficio un enjuiciamiento disciplinario o un proceso disciplinario contra cualquier juez o jueza en caso de actuaciones jurisdiccionales. Precisamente esa preocupación, tanto del presidente de la Corte Nacional cuanto del presidente de la Judicatura, ha sido precisamente a que se tenga que reanalizar nuevamente esa decisión de la Corte Constitucional y puede el Consejo de la Judicatura, sin necesidad de que exista una denuncia pública o de un ciudadano, pueda directamente hacerlo de oficio. Eso ha sido, en resumen, mi estimado Gustavo, las decisiones o las solicitudes hechas por las autoridades de la función judicial. ¿Podría usted indicar a la audiencia, doctor Ordóñez, este tema de los límites de las potestades disciplinarias que tendría el Consejo de la Judicatura en cuanto a los jueces? ¿Está fresco aún el tema este del error inexcusable que tantos problemas generó en el periodo pasado? Como le decía anteriormente, yo creo que deben existir definitivamente limitaciones, tiene que haber un esquema jurídico bastante claro, bastante transparente. Por supuesto que en años anteriores se empezó a abusar de todo lo que significaban las actuaciones de los jueces y eran colocados por parte del Consejo de la Judicatura las decisiones que no les gustaba, a que definitivamente el Consejo de la Judicatura de esa época haya destituido a cerca, se dice, de más de 500 o 600 jueces o servidores judiciales en el país, usando de manera indebida el llamado error inexcusable. Pero sin lugar a dudas, que nosotros creemos que las posiciones extremas de que tampoco el Consejo de la Judicatura tenga la potestad de poder realizar de manera directa un proceso disciplinario cuando a todas luces resulte
de alguna evidencia judicial o de alguna actuación judicial una actitud reprochable a la moral pública, a la ley, a la Constitución, por supuesto que el Consejo de la Judicatura debería actuar. Es el caso del habeas corpus de que fue beneficiado el señor ex vicepresidente de la República de manera directa en una localidad que no era parte del cantón en que estaba el señor Glass en prisión. Se presentó un día sábado, un día viernes, perdón, fue liberado el día sábado a primera hora o en las primeras horas de la mañana, y se dieron una serie de situaciones que al menos consideramos que son irregulares. No estamos nosotros condenando la actuación de un juez en lo que pueda ser el criterio jurídico, sino la manera como fue presentado, la manera para nosotros irregular como fue presentado una acción constitucional que resulta a todas luces para un beneficio directo y personal de este ciudadano. Doctor Ordóñez, ¿y qué hacer con respecto a la jurisdicción, a las competencias que pueda tener el juez de uno o de otro sitio en el país para considerar un caso, tratándose siempre de estos derechos constitucionales, que podría ser específicamente el del habeas corpus, que ha sido el que más ha dado que hablar en los últimos días? Bueno, Gustavo, usted tiene en la Constitución de la República toda una normativa que regula el habeas corpus, pero usted también tiene, por otro lado, una norma secundaria, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, todo un capítulo dedicado al tema del habeas corpus. Y por supuesto, allí se dicen varias normas y varias reglas de procedimiento que deben ser conocidas por los jueces, más que conocidas, aplicadas por los jueces. Y si un juez eh, tuerce esa norma o no hace caso omiso de esa norma o no lo hace caso simplemente, pues tendrá que haber una actuación inmediata por parte del Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué es lo que acontece? Que la Corte Constitucional en años anteriores puso una suerte de impedimento para que de manera directa y oficiosa pueda el Consejo de la Judicatura actuar. Eso es lo que se está pidiendo el día de hoy en torno a la tramitación de los habeas corpus, de que existen las limitaciones pertinentes y pueda darse de manera normal un recurso que es constitucional y por supuesto todo ciudadano tiene que ser objeto de esta decisión en caso que así se le ocurra, pero siguiendo el procedimiento de acuerdo a la normativa legal y constitucional. Ahora, ¿qué papel le toca jugar al el Consejo de la Judicatura en el caso de los jueces que se encuentran en entredicho? El juez de aquí de la ciudad de Cuenca, el doctor Moscoso, que actuó en Manglar Alto en favor del ex vicepresidente de Ecuador, o el juez Pedro Moreira, quien dio el habeas corpus a uno de los líderes de los choneros y sostiene que él ha actuado apegado al derecho. Y hay también una jueza que concedió habeas corpus a un ciudadano holandés detenido en la provincia del Guayas. Bueno, le comento que justamente el día de hoy se tomaron dos decisiones por parte del Consejo de la Judicatura. La una fue suspender por pedido del presidente de la Corte Nacional a la jueza que conoció el habeas corpus en el caso de este ciudadano holandés. Está suspendida por un lapso de 90 días y se le ha iniciado un proceso disciplinario investigativo a esta jueza. En cuanto al otro juez que le concedió el habeas corpus a uno de los representantes de esta banda criminal, este juez Moreira, me parece que este juez Moreira ha sido suspendido su nombramiento porque estaba vinculado con la función judicial. Mejor dicho, se dio por terminado aquel nombramiento. Eso en torno a los dos casos que son noticia del día de hoy, estimado Gustavo. Sin lugar a dudas, del otro juez que usted indica, le concedió en cambio el habeas corpus al señor Glass. Me imagino, no conozco yo los detalles, si Entiendo habrá que allí ya de está por una medio jueza también, algún tipo de denuncia. Erika Moriel y Diego Moscoso. Los dos habrían tenido que ver como jueces multicompetentes en el caso Glass. Bueno, en el caso del doctor Moscoso, que es el que actuó en el habeas corpus, no existe hasta este momento algún tipo de denuncia en contra de este juez, pues ya la justicia, como usted ve, el Consejo de la Judicatura ha actuado en los dos casos anteriormente manifestados, en donde ya existe una resolución de suspensión y determinación de un nombramiento de uno de esos jueces. Ahora, el SNAI no presentó una causa en contra del juez Moscoso.
Desconozco, mi estimado Gustavo, desconozco si exista o no una denuncia. Lo que sabemos es que hay un recurso de apelación que está siendo conocido por la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Santa Elena, y que ese es un tema que se estará resolviendo ya en esta semana con la correspondiente audiencia, y veremos allí finalmente el obrar de la Corte Provincial de Justicia que conozca el caso del habeas corpus que ha favorecido al señor Glass. En lo que se refiere a su jurisdicción en la provincia de La Suay, doctor Ordóñez, en los últimos tiempos no se han presentado problemas que podrían ser considerados como abusos del garantismo. Bueno, le comento, Gustavo, para información de la ciudadanía, a raíz de la liberación del señor Glass, no solamente en la provincia de La Suay, sino a nivel nacional, a nivel de todas las jurisdicciones, me ha preocupado incluso de saber y conocer cuantificadamente cuántas habeas corpus se ha presentado en relación al 10 de abril, que fue liberado el señor Glass, y luego del 10 de abril. Y usted va a informarse de que se ha duplicado el número de presentación de recursos constitucionales de habeas corpus en la provincia de La Suay, y entiendo que también en el resto de provincias del país. Bien, culminemos con un par de novedades en esta jurisdicción también en lo que se refiere al Cantón Pucará, la instalación de una unidad multicompetente, es decir, se instalará, y entendemos, un juzgado para que puedan ventilarse en esa jurisdicción estas causas, así como el tema de los tribunales fijos en el área penal. Así es. Ese es un buen propósito que ha tenido el Consejo de la Judicatura a nivel nacional y local, una aspiración antigua, diríamos nosotros, del Cantón Pucará de hace más de 12 años, que ellos pedían y solicitaban al Consejo de la Judicatura tener su unidad multicompetente. Va a ser una realidad en los próximos meses. Estuve en la ciudad de Quito la semana anterior, ha habido ya el compromiso, existen los informes técnicos pertinentes para la creación de esta unidad multicompetente, toda vez de que el Cantón Pucará, las causas que se encuentran tramitándose en el Cantón Pucará, todas ellas se encuentran en el Cantón Santa Isabel, y son centenares de causas, y que por, obviamente, necesidad institucional de la propia población especialmente, es necesario la creación de esta unidad judicial multicompetente. Enhorabuena para el Cantón Pucará. Ahí tenemos el apoyo muy importante de toda la población, del señor alcalde, del Consejo Cantonal, en la procura de que esta aspiración se haga realidad. En el otro tema, que es la creación de los tribunales fijos en el área penal, tanto en el Tribunal de Garantías Penales cuanto en la sala de lo penal, también es otra realidad que se va a dar en las próximas semanas, luego de todo un proceso técnico jurídico, y vamos a tener tribunales fijos como en antaño habían. Va a haber 3 tribunales fijos en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay, en el área penal. Esto se lo hizo en virtud de que el sistema anterior, que era pool de jueces, no era el más conveniente, y hacía que los procesos lamentablemente demoren más de la cuenta. Esa ha sido la razón. Estamos, como le digo, Gustavo, tratando siempre de mejorar y siempre escuchando a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que nos indique. Esta es una administración absolutamente abierta, democrática, y para que los ciudadanos de manera libre puedan acudir a las instalaciones, puedan indicar si existen procesos, problemas en procesos, si está demorando tal o cual caso, etcétera, etcétera. Estamos aquí para servir a la ciudadanía. Bien, gracias, doctor Ordóñez, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Siempre a las órdenes. Muy amable. Pase bien. El doctor Darío Ordóñez es el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay.